Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este nuevo Todo Campo. Un Todo Campo con frío, ¿no? Se ha venido el frío tarde quizás, pero bueno, bienvenido al final con diferentes climas, diferentes condiciones, lluvias más abundantes en algunos sectores, en otros sectores un poco menos, pero bueno, salimos de esa cuestión de esa sequía tan importante y pasamos de lo que era la gran sequía de su momento a lo que pasa en esta situación, que bueno, humedad por mucho tiempo, ya lo vamos a estar charlando si es beneficioso o no, qué pasa con la siembra, qué ha pasado con el tema de siembra de trigo, que en algunos sectores se ha incrementado mucho más lo que es la siembra de trigo, y ahí va avanzando hacia una fertilización muy importante. En otros lugares se ha sembrado un poco menos por el hecho de sembrar legumbres, como es nuestra zona en sí. Así que bueno, este es el planteo en general que viene en los últimos momentos para el sector agropecuario. Un sector agropecuario que viene golpeado, estaba mirando recién algunas de las informaciones, que muchas empresas agropecuarias están al borde de un quebranto o al borde de un déficit de pago, porque claro, pasó mayo, pasó junio, se han estirado todos los pagos y eso ha hecho de que se empiece a complicar un poco en quienes manejan la parte económica del sector productivo de cumplir con los vencimientos que se habían obtenido en meses anteriores, ¿no? Meses anteriores a lo que es lo que fue la cosecha de soja en sí, donde ha bajado notoriamente el rendimiento a nivel nacional, el menor ingreso que ha tenido a las arcas del gobierno, y no solamente en lo que ha tenido en las arcas del gobierno, sino también a nivel productivo. Un nivel productivo que, bueno, apoyado únicamente ese nivel productivo para la compra de maquinarias agrícolas o algunos detalles o algunas cuestiones que están vinculadas a semillas o agroquímicos o fertilizantes. También se habló de un nuevo impuesto sobre los fertilizantes, sobre los agroquímicos. Hay que cubrir esa brecha, hay que cubrir ese déficit. De algún lado se lo van a terminar sacando al sector productivo. Ahora todo tranquilo, todo calmo, estamos en una etapa eleccionaria larga donde muchos están con propuestas de querer bajar los índices de inflación, de ver qué es lo que pasa, pero bueno, me parece que la devaluación en sí es algo que va a ser realmente para poner el foco en los últimos tiempos. Así que bueno, por más manejo que se pueda hacer en la parte económica, cuando el clima no te acompaña, las condiciones a veces se ponen adversas y tiene que encadenarse o seguir eslabón por eslabón para ver cómo sacar adelante a aquellos productores en sí que vienen con complicaciones económicas, pero que todavía tienen fuerza del nivel productivo, y en un año que creo que a lo mejor puede llegar a mejorar en cuanto a las condiciones de rendimiento y ver qué es lo que sucede. A nivel de campo todavía queda algunos lotes de sojas por cosechar que se han demorado en algunas áreas, no en esta específicamente, pero yo lo que estoy notando en el área de Entre Ríos, por ejemplo, todavía hay algunos lotes que rebrotaron y empiezan bueno, a lo mejor a perder un poco de peso, porque recién tendría que hacer por lo menos 10 o 15 días buenos para poder terminar con lo que fue la cosecha de soja y poner un punto y aparte de lo que fue la cosecha anterior. Los trigos, muchos se han sembrado sobre soja sin cosechar, muchos se han sembrado con cosechas que fue para limpiar el lote nada más, entre 1, 2 o 3 quintales, pero bueno, por ahí decidieron los productores en sí decir, bueno, lo limpio con la cosechadora, hago una buena siembra de trigo y paso a otro plano. Por lo menos no veo más esa situación. Bienvenidos a Todo Campo, gracias por estar del otro lado como lo hacen todos los sábados. Nosotros en el día de hoy, bueno, Germán Aureli, que es el co-conductor de este programa, bueno, afectado por el tema de elecciones, pero quien está con nosotros, el ingeniero Gabriel Petinari, como lo hace desde hace mucho tiempo, es parte de nuestro equipo y es quien tiene la voz responsabilizada de lo que pasa en el sector agropecuario, porque es quien está en contacto con el campo y con los productores. Gaby, buen día, ¿cómo te va? Nubladito, parecía que no, al final se nubló. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo?
¿Cómo vamos a tener los próximos días, la próxima semana? ¿Vamos a tener sol? ¿Vamos a poder avanzar en algo? ¿Cómo viene el tiempo? Buen día, Roberto, ¿cómo están? Sí, o sea, se vino la lluvia, vino muy bien, o sea, fueron largos días de lluvia con diferente milimetraje en todo lo que fue la zona, pero más o menos rondaría entre los 20, 22 a 25, 28 milímetros en algunos sectores, hasta 40 en franjas, que por ahí productores que pueden estimar, o sea, medir la lluvia, y me la han pasado, y esos fueron los milímetros que han acumulado hasta el momento. Todo lo que, bueno, podemos ver, el pronóstico, o sea, hoy marca nublado con salida de sol intermitente, y las temperaturas van a rondar entre 14 y 5 de mínima, y para mañana sería entre 12 y 2 la mínima, y así se mantendría hasta el día martes, que ya empieza a subir la mínima con 4, el jueves con 6 de mínima, y después el domingo habría una posibilidad de una inestabilidad del 50% de lluvias. O sea que tendríamos una semana estable, fría. Un poco tarde llegó el frío. Sí. Gaby, ¿qué hacemos con la siembra de legumbres? Ya mucha está sembrada, otros lotes se están esperando. En arvejas creo que todavía no se ha avanzado tanto. Claro. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vamos a seguir esperando un poco? Bueno, ahora hay que esperar por las condiciones climáticas, que en 4 o 5 días no se va a entrar en los campos para sembrar. No, y ahí, o sea, queda el 80% de lo que es arveja, y queda una fracción de lo que es lenteja por sembrar. Obvio que de acuerdo a la ocurrencia de lluvia y el nivel de cobertura que tenga el lote, nos va a dar la posibilidad de poder entrar a sembrar. De acuerdo a lo que yo estuve mirando esta mañana, no antes del lunes a la tarde, martes, y después, bueno, ir viendo con respecto a lo que es la próxima lluvia, porque, o sea, se va a estar sembrando con un contenido de humedad elevado, y por ahí la legumbre es muy sensible a lo que son con contenido de humedad del suelo y bajas temperaturas. Gaby, ¿qué es lo que estás notando en cuanto a cómo viene el clima? ¿Va a estar, o sea, todo predicción, ¿no es cierto? Al no haber bajas temperaturas durante todo este mes de julio, seguramente el frío va a llegar. Hay posibilidad de algunas heladas, o sea, tempranas serían, ¿no? Sí. Y que pueden llegar a afectar, porque muchas veces han afectado a este tipo de cultivos que son muy susceptibles al tema del frío, y no cuando está en planta, pero sí cuando tenemos una floración o estamos muy cerca de llegar a ello. Sí, digamos. Hablemos como se hablaba en la época de los viejos, ¿no? Claro. Ya más allá de los pronósticos que uno puede hacer. Sí, o sea, el tema, o sea, cuando vos no tenés una temperatura baja, constante en el tiempo, el cultivo se adapta a ese crecimiento rápido, y las heladas, o sea, casuales, o sea, que vos tenés 3-4 días de temperaturas normales o medias por arriba de lo normal, y después tener una ocurrencia de que te entra un frente frío y te baja un descenso, que te puede ocurrir una helada, el cultivo, por más que sea invernal, tiene un efecto sobre el desarrollo, inclusive hasta quemado, como ha pasado el año pasado. El efecto fue tardío, porque, digamos, cuando empezaron a subir las temperaturas, luego bajó, y ahí es donde empezaron a verse lotes que quemaban primero parte de plantas, flores, y después, bueno, por el quemado de vainas. Eso es por ahí el miedo, y que depende mucho de la posición del cultivo en el lote, si está en un bajo, el nivel de cobertura que tenga. El problema que nosotros tenemos, que la humedad en profundidad es baja.
Hay un pronóstico, viste que lo que veníamos hablando y que una posibilidad de 25 años, viste que siempre he hablado de los que conocen este tema de meteorología, 25 años es lo que dicen que duran los ciclos, ¿no? Este es un ciclo supuestamente seco, pero bueno, ha cambiado, el Niño no es tan seco. Claro. Y en el mes de agosto, septiembre, se están anunciando grandes lluvias, seguramente en diferentes sectores, ¿no? Y eso al cultivo de legumbres lo perjudica también, porque es lo que vos terminás de decir. ¿Qué pasa con aquellos lotes que se pueden llegar a encharcar? Claro. Porque no solamente el tema de las heladas, sino lo que puede pasar con el tema de que se puede llegar a encharcar y ahí ya sabemos qué es lo que pasa, porque lo perdés al cultivo. Generalmente se buscan lotes con pendiente, ¿no? Para poder hacer este tipo de cultivos. Sí, sí, con que tengan por lo menos un mínimo de drenaje como para no generar un encharcamiento superior a los 2 días, digamos, que se lo podría llegar a aguantar. El tema de la humedad, o sea, nosotros, o sea, el efecto de la helada, como para refrescar, o sea, depende mucho de la humedad que tengamos acumulada en el suelo. Hasta el momento, de acuerdo a los mapas de imágenes satelital, no hay humedad superior al 30% del agua útil, del acumulado. Del agua útil que se puede utilizar. O sea, está entre un poco menos del 30%. Las lluvias, que supuestamente es lo que están diciendo, van a ocurrir llegando a noviembre. Podrá haber algún episodio ahí de alguna lluvia, pero digamos, el Niño arrancaría, o sea, ahora está dando inicio que va a ser un 90% que puede ser de Niño, pero él arrancaría de noviembre en adelante. Yo lo que puedo ver en el área de trabajo nuestra, que es Entre Ríos, bueno, nosotros tuvimos lluvias estos últimos días, entre 70, 80, 90, hasta 120 milímetros en algunos sectores, donde ya veníamos con mucha humedad, pero muy sectorizado también en algunos lugares, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos una lluvia de 75 milímetros y veníamos con 15 en algunos sectores, un poco menos en algunos otros, pero sobre ya 400 o 500 milímetros acumulados. O sea, no es lo mismo por ahí que tener lluvias en este sector, que me parece que no se ha llegado a esa cantidad de milímetros. Entonces los panoramas son diferentes dentro de un mismo país. Y vos fíjate que al final, ahí nomás cerquita de Gualeguaychú, en el Uruguay, estaban con un déficit de agua, incluso de agua potable. O sea, yo creo que se van a marcar muchas diferencias en aquellos lugares donde ha comenzado a llover y donde se llueve mayor cantidad de milímetros y milímetros acumulados que por ahí en donde no, ¿no? O sea, por ahí yo puedo llegar a traer una visión de mucho más lluvia que lo que pase acá. Por eso vos me estás hablando de que el lunes o martes se puede empezar a sembrar con 20 y pico milímetros. Ahora, si yo te pongo en un escenario donde llovió 100 milímetros, no sé si va a ser tan así. No, si ya tenés una semana, o sea, porque no te da, o sea, el tema de la implantabilidad es o sea, tiene un coeficiente de logro muy alto, ¿me entendés? O sea, no podés, o sea, cuando hay buena humedad en el suelo, la legumbre necesita que, o sea, haya buen contacto del grano con el suelo, y generalmente la herramienta por ahí te dejan los surcos abiertos que no alcanzan a cerrar, y la helada después te causa daño posterior durante el cultivo. Por eso muchos productores lo que hacen después de siembra es una pasada de rolo, ¿no? Sí. Para poder afirmarlo. Claro, pero a veces lo solucionás y a veces no. Depende del contenido de humedad que haya tenido el suelo. Claro, y cómo quedó el surco abierto o no, también es otra de las cosas. Exacto. Gaby, en tema arvejas, ¿qué variedades más se están llevando a cabo aquí en la zona? Porque hay diferentes tipos de variedades. Vos tenés una variedad como la Blue Star que mucho se está sembrando, a lo mejor los valores económicos son diferentes al final, pero bueno, en definitiva tener una mejor planta, tener una mayor altura, con un poquito quizás del menor rendimiento o muy parecido, pero mucho más fácil para cosechar. Sí, o sea, la idea es empezar a incorporar materiales nuevos por una cuestión de porte de planta, que es lo que vienen a introducir estos nuevos materiales,
para la facilidad de cosecha y obviamente el potencial de rinde y la calidad del grano. El tema que, bueno, el año pasado fue una campaña muy mala y de acuerdo a eso se perdieron un montón de lotes. Entonces, digamos, la variedad que hoy sigue dominando es Viper en la zona. Claro. Y bueno, se está incorporando algunas variedades nuevas, algunas que ya venían en el que algún productor por ahí pudo llegar a hacer alguna producción, y bueno, pero el grueso es Viper. La Viper en sí, lo que tiene, que bueno, por cuestión de uno por ahí cuando en la cosecha, el efecto de con un poquito de agua, un planchado, y que cuesta para levantarla, pero los rendimientos no se caen, y aparte el buen color, ¿no? Del color verde, a pesar que el mercado internacional está buscando las arvejas amarillas también. El 90% es arveja amarilla. Y nosotros no estamos haciendo prácticamente nada de arvejas amarillas. Lo vemos al granito amarillo como extraño, ¿no? ¿Esto tiene que ver algo con el tema de la ley de semillas? ¿De que no se pueden incorporar nuevos materiales? ¿Qué está pasando con el ingreso de materiales para otro tipo de mercado? No, digamos, o sea, la amarilla en un momento, o sea, tenía un valor parecido a lo que era la arveja verde y había alcanzado a despegar, inclusive AFA había traído un material y que anda muy bien, y bueno, todavía lo estamos sembrando, pero bueno, hay una cuestión que yo no estoy al tanto, pero hay una cuestión impositiva en la exportación, con lo cual la arveja amarilla, o sea, te deja desfasado para la exportación, porque si no, tranquilamente la arveja amarilla la podríamos pasar a Chile, que ellos, digamos, hacen alimento. Ahora, ¿la arveja amarilla es más para consumo humano o forrajera? Porque se habló mucho de esa arveja amarilla como forrajera. Sí, o sea, sí, no era la forrajera que se sembraba en su momento. La que era alta como una soja y qué sé yo, que después desapareció del mercado. Sí. Desapareció la altura de la siembra. tiene, sí, porque algunos llamaban forrajera, algunos llamaban proteica, pero digamos... Claro. Y en cuanto a lentejas, siempre más o menos lo mismo, no hay variedades nuevas. Estuvimos viendo que hubo un contingente que estuvo viajando acerca de abrir nuevos mercados, o seguramente vamos a estar teniendo alguna nota con los que viajaron, para el tema de la incorporación de legumbres a diferentes sectores del mundo, que bueno, son muy requeridos. Vos fíjate que, por ejemplo, India son unos grandes compradores de legumbres, tremendos, ¿no? Y China en sí, y países cercanos que también consumen mucha legumbre y que por ahí no lo producen. Sí, o sea, digamos, fue una delegación, la del CLERA, que fue el INTA y varias instituciones, y bueno, pero ahí fue también AFA estuvo presente. Todavía no nos pasaron información porque no tuvimos la reunión de qué pasó, qué se llegó, porque digamos volvieron la semana pasada y bueno, con toda la actividad no nos pudimos juntar como para que nos pasen, digamos, la información que se llevó adelante ahí en la reunión esta, y estuvieron unos cuantos días allá en Canadá. Claro, aparte lo podemos nombrar, el caso de Ipego, que ha ido, Don Helio, que ha estado presente, Gabriel Prieto, que es quien lleva acá del INTA, y AFA. AFA, y bueno, fueron algunas más empresas también. Seguramente. Seguramente debe ser para el tema de la colocación de mercadería, y yo creo que si el INTA... Y por el tema materiales también. Claro, si el INTA participa, Gabriel, es porque seguramente... va a tratar de incorporar algunos materiales que estuvieron viendo y que se vayan adaptando a la zona, porque ese es otro tema, es que se tiene que adaptar a determinados lugares. Hay lugares que se puede adaptar como todo, ¿no? O te cuesta un tiempo para adaptarse, o te cuesta un tiempo en sí para decir, este material sirve, este material no sirve, lo tenemos que probar, y hoy la prueba y error en el campo es cara. O sea, llevada a campo, ¿no? Si vos lo haces dentro del INTA, bueno, haciendo parcelas o qué sé yo, un productor que hace exportación lo puede llegar a hacer en parcelas chicas para ver cuáles son los materiales, pero en sí, si lo vas a hacer en forma masiva y recomendar a un productor un material que a lo mejor no se termina de adaptar en la zona, o a lo mejor es un boom, o a lo mejor nada que ver a eso. Entonces es un tema, ¿viste? Sí, se hacen todas parcelas demostrativas y comparación de rendimiento, porque encima, o sea, tenés que ver
cómo se acomoda el ciclo a esta zona y a las diferentes zonas Claro. que se van a sembrar. Entonces, bueno, el INTA lleva a cabo eso con los ensayos con diferentes empresas. En el caso nuestro, o sea, con AFA, se hacen ahí en rueda todos los ensayos de comparativo de rendimiento con todos los materiales Pero disponibles. no es que vos sacás un material en el día o traes un material hoy, la semana que viene, y ya lo vas a poner a producir, porque lo tenés que ver cómo se adapta. Sí, nosotros lo evaluamos por lo menos 3 años para ver cómo se acomoda el ciclo y bueno, después de cómo repercute los eventos de helada, qué lo puede afectar. Entonces vos tenés que ir armando el acomodamiento del cultivo de acuerdo a la zona y a la fecha de siembra. Seguramente. Gaby, pasamos un poco a trigo, después a las 11:30 vamos a tratar de hacer una pausa, Dire. Contame un poco del trigo. ¿Se sembró más o menos lo que tenían pensado? ¿Bajó la siembra en sí en nuestra zona y en todo el área de cobertura de ustedes? ¿Se arriesgó la gente a sembrar trigo porque en un momento se hablaba de no sembrarlo? ¿Y en qué condiciones está? Sí, en general, o sea, si vos, por ejemplo, yo en la zona o en la regional que nosotros estamos, para el lado de Vigán, Sanford y Chabás, mantuvo la superficie o si bajó un 10% aproximadamente. Eso es lo que podemos hablar con los colegas de la zona. La mayoría dice que más o menos se mantuvo a lo del año pasado, que ya había bajado. Porque las empresas que vienen manejando agrícolas, que vienen manejando rotación, que pueden tener esa elasticidad de tener rotación, más o menos siempre el área sembrada es lo mismo. Pero bueno, no era lo mismo en un escenario de sequía que ya cuando empezaba a tener humedad, y yo creo que ha arrancado muy bien porque se pudo hacer la fertilización que corresponde, y tienen buen color. Es interesante, me parece. Sí, o sea, bueno, como te decía, el área se mantuvo bajo en esas zonas. En la zona nuestra, digamos, la mía, en la que me muevo yo, hacia el río, bajó y bajó bastante, bajó para mí un 20%, comparado con el año pasado. Porque, o sea, mucho de lo que mantiene un nivel de rotación, o sea, achicaron la superficie destinada a lo que teóricamente iría a trigo, y algunos porque no tenían semilla, porque el año pasado no cosecharon, o lo que cosecharon era poco y no servía como calidad para semilla, y comprarla no quisieron, con el desbalance financiero que había este año, no quisieron volcarse, digamos, a la compra de semilla nuevamente, entonces no lo sembraron. Pero en sí, yo le calculo que entre un 15, no sé si llega a un 20% menos que el año pasado. Lo que sí sube, la legumbre. Ahora, claro, ese 20% que se dejó de trigo se va a hacer de legumbre, o sea, no va a quedar pensando en que va a ser un maíz de primera o una soja de primera. No. Yo creo que ahí va a haber, o sea, el productor lo que va pensando es decir, bueno, yo quiero tener algo a fin de año. La legumbre viene mucho más rápido porque es un ciclo mucho más corto, y tener un poco de trigo como para decir, bueno, vengo solventando un poco todo este desfasaje económico que fui teniendo culpa de la sequía. Y seguramente que la sequía iba a traer coletazos, seguramente que iba a traer coletazos. Lo veíamos, el otro día estuve en una charla donde salía este tema, ¿no? La sequía iba a traer este coletazo económico. Y aparte, en un panorama tan convulsionado económicamente, aumenta todo y los cereales están muy quietos. O sea, incluso a veces tendencia a la baja, ¿no? Donde vos decís, pucha, está aumentando el dólar. ¿Y qué es lo que sucede? Y la repercusión en el cereal no está. Y encima tenés los derechos a la exportación, digamos, las retenciones. Encima tenés impuestos a los agroquímicos. Ahora me parece que ha salido ya una nueva disposición de ponerle impuestos a los agroquímicos y a lo que decía un poco en la editorial, y a los fertilizantes. Todo lo que importaba. Claro, está, ¿no es cierto eso? Un 30%. Pero ese 30% que no estaba, es ese 35% que le está faltando al gobierno de lo que fue las ventas de la exportación. O sea, cubrieron un bache
en principio, de poder salir a la economía poniendo la mano en la caja del ANSES, que fue el primer manotazo que dio el gobierno, y pensando qué le puede llegar a sacar al campo, le saca este 30%, porque en definitiva lo tenés que pagar, porque compras el agroquímico, el fertilizante, tenés que buscar precios, no todo el mundo tiene precio, e incluso hay otro tema, que por ahí hay muchos fertilizantes que no estaban llegando al país, por esta cuestión de que no le daban los dólares, ¿no? Sí. Todo eso armado un paquete que en definitiva, sin tenerlo, al 35% de la entrega de granos te lo van a estar sacando por el otro lado. Ya te lo sacan por el otro lado con la compra de agroquímico y fertilizante, porque eso va a la arca del gobierno, ese impuesto. Sí, o sea, lo que se habla, o sea, por eso se suspendió la venta de lo que es herbicida, no hay problema. Lo que es fertilizante, con determinado tipo de fertilizante, porque no se sabe, digamos, con qué se va a salir, cuál va a ser el aumento en sí. Gran tema, claro. Gran tema. Seguramente va a haber un aumento, seguramente. Va a estar el aumento y va a estar diferenciado por el tema de impuestos, 30% más. O sea que cuando vos te pones a hacer los números para hacer las compras de fertilizantes y agroquímicos, te vas a encontrar con que tenemos un impuesto más. O sea, de toda la cantidad de impuestos que tiene el sector productivo, más todos los impuestos que tenemos como individuos, porque ahí tenemos la otra historia, de no solamente le llegan los impuestos al sector que produce, sino también al consumidor le llegan los impuestos, porque en definitiva todo se va agrandando para que el consumidor le pase lo siguiente. A pesar de que la baja en sí de la inflación, donde la celebra el gobierno, que ha venido al 6%, de un 8, un 7,8 a un 6%, no saben cómo hacer para pararlo. Otro de los temas en estas negociaciones es lo que puede llegar a pasar dentro de lo que es el gobierno, el que pasa con el Fondo Monetario Internacional, que me parece a mí como un análisis propio que hago, que nunca a la Argentina lo van a dejar fuera de una negociación, nunca. ¿Por qué? Porque si vemos a futuro lo que pasa en el futuro, Argentina ubicada en primer lugar como una base energética muy importante porque tenemos el litio y el cobre, no hablemos de otros países, lo que representa la República Argentina, como para fabricar la nueva energía del futuro. Entonces, a lo mejor te van a decir, che, dame una parte de eso, pero no te van a dejar fuera de decir, no te damos más crédito. Por eso era una de las reservas. Y la otra reserva tan importante que es para la humanidad, que es el tema del agua dulce, que no se habla, que no se dice, pero si nos cruzamos un cachito y nos cruzamos al Uruguay, el gran problema que tuvo Uruguay de no tener agua para consumo humano. Bueno, ese es un reflejo de lo que puede pasar dentro de lo que es el globo, ¿no? De lo que es la parte de la vida humana. Y el otro tema es que seguimos siendo los productores de alimentos como para entregar alimentos al mundo, valga la redundancia. No somos los más importantes, porque tenemos Brasil en Sudamérica, que es importantísimo dentro de lo que es el sector productivo, pero cubrimos varios nichos. Y en el futuro, de aquí a próximos años, bueno, tenemos toda la parte energética de gas e incluso hasta petróleo. ¿Cómo puede ser que este país no funcione? Bueno, no funciona porque queremos ponerle un nombre a todo esto y no ir a hablar sobre temas políticos. Somos todos individualistas. Parece que ahí está la historia. Desde el más grande al más pequeño somos individualistas y queremos hacer nuestro gran negocio, y me parece que de esa forma es muy difícil salir adelante, y hay que dejar de poner la mano en la lata de un sector productivo para distribuirlo en un sector que no produce. Hay que tratar de que el país empiece a producir, tampoco sin decir, porque pobre gente también la tenés que ayudar, porque ya están en una situación que hay que ayudarlos, pero bueno, tratar de ver de qué forma se produce. Dire, cuando a usted le parece, vamos a una pausa. Cuando volvemos vamos a estar hablando un poco de mercados, qué pasa con el tema de los precios, y ahí estamos en una charla que estamos haciendo con el ingeniero Gabriel Pettinari. Vamos a la pausa cuando usted lo disponga, y en un ratito volvemos en este Todo Campo, que ya desde hace un tiempo hacemos de aquí, de la señal de Canal 4 y para toda la región. Ahí volvemos.
Velvet Comfort, 20 años de experiencia en sillones. Diseños únicos e innovadores, con estilo europeo, fabricados con la más alta calidad y pensados para todo tipo de usos y espacios. Velvet Comfort, innovación y tecnología en sillones. Promociones especiales, planes ahora 12 y 18, el mejor asesoramiento y envíos a todo el país. Viví la experiencia Velvet en San Nicolás de los Arroyos, Avenida Sabio 698, www.velvetcomfort.com. Autoservicio La Marta. Carnicería con cortes de primera calidad, verduras frescas, panificación y todo lo que necesitas en artículos de almacén. Todas las tarjetas, todas las formas de pago. Billetera Santa Fe todos los días. Contamos con servicio de Rapipago. Nos encontrás en Simón de Iriondo 216. Envíos a domicilio 3469 693 749 3402 538 116. Autoservicio La Marta. Somos calidad. En Pollos Carmen del Sauce nos esforzamos por garantizar alimentos saludables en la mesa de todos los argentinos. Porque nos encanta ese momento en el que disfrutás de lo mejor del pollo hecho como a vos más te gusta. Pollos Carmen del Sauce. Pollos frescos de calidad. Desde Aceval a todo el país. Style Center. Potenciación y chipeo de todo tipo de autos. Repuestos de motos. Pintura a fuego de llantas. Polarizados. Escapes. Pulido y detallado de pintura. Banco de pruebas a rodillo. Para autos y motos. Un centro de servicios integrales para el amante de los fierros. Style Center Aceval. Búscanos en Instagram. Style Center o visitanos en Roque Sáenz Peña 152. Aceval, Santa Fe. Silvia Lombardi SRL. Venta de maquinaria e implementos agrícolas. Los mejores productos a la medida de cada productor. Representantes oficial Pauni, Crucianelli, Investa, Caimán, Mainero, Jomel. Con la atención especializada de nuestros asesores. Venta de lubricantes, repuestos, rodamientos, servicio técnico para todas las marcas. Contactos 03469 420 331 156 90 514. Ruta 26 y Roque Sáenz Peña en el acceso a Aceval. Seguinos en nuestras redes sociales. Bien, perfecto. Ahí volvimos de la pausa y nos quedamos charlando sobre algunos temas con Gabriel. Y apareció un tema que es combatir gramíneas en trigo. Qué difícil, ¿no? ¿Hay alguna solución para eso? Porque vemos, por ahí hay algunas gramíneas que la misma helada no son resistentes a las heladas, ves que las quema un poco por ahí con algún tratamiento. Pero ¿qué hacemos si tenemos el trigo nacido? ¿En qué aprieto que te pongo? Tenemos el trigo nacido y tenemos la problemática de que aparecen gramíneas. ¿La dejamos? ¿Hay algo para combatirla? ¿Qué es lo que hacemos? Sí, o sea, se viene viendo y generalmente la maleza que nosotros estamos teniendo acá, el problema de ryegrass resistente. La idea es ir viendo, porque la problemática del ryegrass ya viene de años, hace varios años que venimos combatiendo a esa maleza. La idea es tratar de hacer todos los tratamientos posibles antes de la siembra. Tratar de lograr que no esté esa maleza. En el caso de que se encuentren algún manchón, no es que hay lotes
totalmente infestado de maleza, pero sí hay, o sea, cabecera o rincones o manchones dentro del lote. Bueno, hay productos selectivos para trigo que se pueden hacer. La idea es que la maleza no tenga más de 1 o 2 macollos. La idea, o sea, generalmente cuando se hacen estos productos, tratar de que no esté el cultivo en estrés, tratar de que no haya ocurrencia de alguna helada y que tenga ese tamaño como para... porque los productos que salieron, o sea, tienen muy buen control, pero con ese tamaño de maleza. Ahora hablas de tamaño, y el tema del tamaño en trigo, porque también hay que tener cuidado, porque no puede hacer una aplicación cuando está por encañar el trigo. No, tiene que ser dentro del macollaje. Claro, dentro del periodo de macollaje. Claro, dentro del primer periodo sería que empezar a hacer las aplicaciones. Y esto tenés un buen resultado. Sí, o sea, los productos que están... que hay en el mercado andan todos muy bien. La efectividad está en el momento de la aplicación y la calidad de la aplicación. O sea, si vos agarras una maleza ya pasada de tamaño, lo que vas a lograr es que a lo mejor no alcanza a semillar, pero la vas a mantener verde y va a estar compitiendo con el trigo en ese periodo. Pero los ensayos que estuvimos haciendo lo andan todo bien. Ahí lo que hay que hacer es monitorear, fundamental. Vamos a un escenario que por ahí estuvo pasando, seguramente por las altas temperaturas que tuvimos hasta la semana pasada, que interesante dentro de la parte agronómica es ir marcando también las temperaturas, que creo que en el Excel de trabajo es importante en cuanto a siembra, desde que sembraste, marcar también qué temperaturas tuvimos, porque no son todos los años iguales. ¿Y a dónde te quiero llevar? Al tema de que ha aparecido durante varios días niebla, ¿no? Sí. ¿Eso acarrea mayor, o sea, la pregunta es, ¿acarrea mayor posibilidad de enfermedades por estar tanto tiempo húmedo, por esas condiciones climáticas, donde tenemos que empezar a tener en cuenta qué pasa en los cultivos en base a eso, ¿no? En base a ir viendo si no tenemos algunas enfermedades y qué hacer en cuanto a eso, porque puede pasar, o sea, puede pasar con ese tipo de características o puede pasar en otras circunstancias donde vimos que por ahí aparecen rollas o aparecen algunas cuestiones que tenemos que estar atentos y no dejar como la enfermedad pasar, tomar el medicamento cuando ya te enfermaste. Sí, o sea... Lo que hay que ver, o sea, que nosotros, o sea, la fertilización que se le hizo al trigo o se le va a estar haciendo, o sea, muchos han puesto el arrancador y ahora van a completar la parte nitrogenada. Algunos fueron realizadas a la siembra, la mayoría con el tema de la faltante humedad lo trasladan al periodo de macollaje. O sea, la cantidad de nutrientes que se está poniendo es inferior a los años que veníamos teniendo anteriormente, por una cuestión que sabemos financiera. Esa menor nutrición da una cierta resistencia menor a lo que son los ataques de patógenos. La condición predisponente es que el ambiente, o sea, cuando vos tenés día nublado, mucho periodo de mojado de hoja y el tejido no tiene una cierta turgencia, o sea, con respecto, o sea, un trigo o una legumbre, o sea, bien nutrida, las posibilidades de infección son mayor. O sea, la idea es empezar a monitorear porque no estamos en el mismo caso del año pasado, que era un invierno seco, ahora empezamos con un periodo húmedo y hay que revisarlo. El tema roya y el tema de mancha amarilla, que es un poquito más complicada de controlar. Si viene más lenta, más complicada de controlar. Gaby, hay productores, incluso aquí en la zona, y veo en otras zonas donde tenés producción avícola, la incorporación como fertilizantes de guano de pollo. Hemos visto, a simple vista, seguramente vos lo viste de otra manera, o por ahí compartimos, de que la soja no se la pasó muy bien en las épocas de sequía, donde había mucha incorporación de guano de pollo, pero que ahora en sí, después de una siembra de trigo, que algunos aplicaron algunos kilos más, otros no, ha tenido una repercusión importante. ¿Notaste eso
Y baja, bueno, muchos son productores, pero baja el nivel económico en cuanto a la aplicación de ese tipo de fertilizantes que son más naturales. ¿O es perjudicial? ¿Cómo lo notas? No, o sea, el tratamiento de guano de pollo, o sea, teniendo todas las medidas, que es el periodo de compostaje que tiene que tener o sea, el periodo de compostaje que tiene que tener ese guano, no tendría ningún tipo de problemas. Económico no es económico, porque la parte de guano, que muchos no lo están haciendo, le falta una parte que hay que agregar, que es la parte nitrogenada, para bajar un poco la relación carbono-nitrógeno que tiene ese fertilizante. No es una actividad económica. La que lo están llevando a cabo generalmente son gente que, o sea, tienen los galpones de pollo, en su mayoría, bueno, están arrendando campos y tienen toda la maquinaria. Son muy puntuales los casos que están trasladando a otros sectores que, por ejemplo, solo siembran. Porque, digamos, tiene un costo de acarreo, es un material relativamente liviano, con lo cual tiene mucha carga en flete, y después, bueno, la distribución dentro del lote no tiene una autonomía como para decir, bueno, hacer muchas hectáreas por día y amortizar el costo. Vos pusiste una palabra que era compostaje. O sea, hacer un compost tiene un determinado tiempo, ¿no? Yo he visto que por ahí mucha gente que son productores de pollos y tienen guano y salen y lo sacan de la cama de pollo y lo aplican directamente y los resultados no son muy buenos. Por eso vos hablás de un periodo de compostaje que seguramente se tiene que hacer un seguimiento en cuanto a eso. Sí, hay todo, lo dejan en las puntas de los campos. Sí, o sea, se deja, o sea, hay todo un protocolo, digamos, de llevar a cabo, o sea, se deben hacer todos montones de baja altura, bueno, no, o sea, no debería tiene que estar en una zona alta, no debe estar en una zona baja para que quede todo ese fluente que por ahí con una lluvia se va lavando y quede en una alcantarilla, digamos. Eso, digamos, hay determinados procedimientos que hay que tener en cuenta para llevar a cabo ese compostaje. Ahora, a veces se hace, a veces no. ¿Hay diferencia de ese al de los Finlot? Sí, digamos, hay mucha diferencia entre las mismas extracciones que hacen los galpones de pollo, porque, digamos, hay parte, o sea, que se sacan la capa superficial y que tiene una determinada cantidad de nutrientes, y que cuando sacan toda la cama de pollo, que tiene, o sea, que vos venís con una acumulación de otras camas anteriores y tenés mayor concentración de nutrientes. Entonces, por ahí depende la dosis que uno va a aplicar, depende de la extracción que hacen los galpones de pollo. O sea, todo se hace a base de análisis. Tiene que llevar a analizar y ver. Y lo de Finlo tiene unos compuestos diferentes, químicos diferentes que lo del pollo, porque tenés con otra temperatura, por ahí están abiertos, por ahí, bueno, mucha gente también está, aquellos que son productores de hacienda en Finlo, tienen también la extracción, porque si no, ¿qué hacen con todo eso? Y bueno, lo llevan a la producción, ¿no? Sí, en años normales, me parece que en años que vienen llovedores y qué sé yo, la repercusión es muy importante. Muy buena. Ahora, si el año es seco, cambia la historia también, ¿no? Lo que es la cama de pollo, o sea, tiene o sea, lo venimos viendo de hace un montón de años, que, o sea, aparte de la nutrición, que mejora muchísimo, haciendo siempre las suplementaciones que necesita cada cultivo. Como te dije antes, el tema de nitrógeno en lo que son gramíneas como trigo y maíz necesita un aporte extra de lo que es nitrógeno. Aporta mucho lo que es materia orgánica por la cáscara de arroz que tiene esa cama, que la de Finlot no. O sea, y tiene mucho más problemas de sodio, digamos. Y aparte hace falta toda una maquinaria como para poder incorporar en los campos, que a lo mejor en las zonas se están haciendo, porque ha aparecido mucho más hacienda en la zona que parecía que no, con este método del Finlo a cielo abierto. Todos son cielo abierto, pero más
más extensiones, porque antes estaban en filos mucho más reducidos, ahora es como que hay más extensiones de campo dedicado a lo que es el findlo, ¿no? Y bueno, y cada uno, yo creo que ese complemento entre la agricultura y la ganadería me parece que es mucho más fácil que aquel que está haciendo ganadería también pueda salir de este entuerto que ha dejado la sequía, ¿no? Bueno, ahora vienen los grandes problemas, ahí lo que charlábamos un poco fuera de micrófono hoy, de enfermedades que pueden llegar a tener la hacienda cuando la trae de un lote al otro, qué pasa con el barro, qué pasa con los movimientos, todo tiene en el campo a cielo abierto, la industria de cielo abierto tiene todo su problemática, que no es lo mismo que cuando aquel que no conoce el tema va al supermercado y compra un kilo de carne, no es lo mismo, ¿no? Exactamente, pasa por otro lado, o sea, hay un control sanitario, hay un control de pasto también que tenés que tener, los suplementos. Nada es fácil sembrar, nada es fácil estar en el sector ganadero. Así que bueno, esto es más o menos lo que el panorama hace en cuanto a este tipo de cultivos. Y vamos a soja, porque nos quedan un par de minutitos a hablar sobre el tema soja. Sí, usted me puede decir, algunos lotes quedaron de cosechar, pero de aquí en más tenemos que estar pensando que en muy poco tiempo, porque ahora estamos ya prácticamente sobre dos actividades, Gaby, que una es terminar con la siembra de legumbres, el otro tema es la recolección del maíz de segunda, que hay muchos lotes y creo que no están malos, por lo menos va a salvar las papas, como quien dice. Y ya tenemos que estar pensando que para fin de octubre o antes de fin de octubre tenemos que estar empezando a sembrar soja. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿va a alcanzar la soja, la semilla de soja que tenemos? ¿Cuáles son las variedades que se han cosechado en diferentes zonas? Habló alguien de traer soja de Brasil. Hay gente los otros días me comentaba de traer variedades de sojas de Brasil. ¿Por qué? Porque han hecho el poder germinativo de esa soja que no está en condiciones, que no tiene grano de soja, pero que por ahí tiene vigor y puede nacer. Ahora, ¿qué va a pasar de ahí en más si nace? ¿Es lo mismo sembrar un grano totalmente sano o a ese grano dañado por sequía? Ahí metemos un montón de preguntas que por ahí es para analizar, ¿no? Sí, digamos, lo que es semilla de soja, bueno, está complicado el mercado. Si bien, o sea, muchos productores, la empresa en general tienen semilla, o sea, se acortaron la disponibilidad, a lo mejor no hay la disponibilidad que teníamos otro año de todas las variedades que se te ocurría sembrar, las conseguía. Este año no sé si va a ser esa posibilidad, pero en sí, digamos, casi que estaría cubierto. Lo que por ahí nosotros, en el caso mío, el productor que iba cosechando trataba de que clasifique esa semilla lo más rápido posible, entonces ya teníamos un valor, poder realizarle un valor de poder germinativo y vigor a esa semilla como para ver en qué nivel estábamos. Hasta ahora, de ahí hay un abanico de resultados que están entre el 80-82% a 90-92%. Son buenos, pero falta mucho tiempo todavía para la siembra y el poder germinativo siempre va en caída. Entonces hay que ver, por eso la presión que uno hace hacia el productor es que trate de clasificar y que le dé las mejores condiciones a esa semilla como para que esa caída sea lo más lenta posible y poder llegar dentro del 80% de poder germinativo y que tenga un vigor aceptable. Si es necesario volver a clasificarla, habríamos que hacerla, porque si no, el productor lo que decide hacer es aumentar la densidad subiendo los kilos. Y no es una solución, porque, o sea, esas plantas que no tienen vigor, nacen, quedan y cumplen la función como una maleza, en vez de lograr un cultivo y tener una producción. Ahora, como para ir pensando, hay que curarla antes a ese tipo de semillas que por ahí tienen una forma alargada o complicada, curarla antes, esperar a curarla cuando la vamos a sembrar. No, cuando se siembra. ¿Cuándo se siembra? Cuando se no siembra. Curarla antes. No.
por una cuestión de que por ahí se caiga, Sí. y tenés que venderla. Claro, exacto. Porque hay muchos productores que dicen, bueno, yo por esta cuestión la voy a tratar de curar y la voy a dejar guardada como para sembrar. El tema es que si se cae, se te llega a caer dentro de lo que son los análisis de germinación o de vigor, no la podés vender en el mercado. Sí, sí, la idea, bueno, era, uno de los primeros pasos era clasificarla, y en el caso de algunos productores lo tienen en silo o en acoplados, tratar de darle o sea, si están en silo, tratar de darle una cierta ventilación, como para que no, porque hay granos, o sea, que no tienen la misma consistencia que en años normales, y por ahí fueron cosechados con maleza y tuvieron un contenido de humedad que estuvo porque no todos fueron cosechando y fueron clasificando. Entonces la idea es darle las condiciones como para que tengan la mayor viabilidad posible esa semilla. Si están en silo, traten de darle una cierta ventilación, no siempre, pero que le cambien el aire al silo periódicamente. ¿Cuál es la humedad óptima? La humedad óptima en un año a lo mejor te normal. llegaste con humedad, la ventilaste. No, Sé, algunos me decían el otro día, me decía un acopiador, yo la sequé, le di una pasadita con la secadora, digo, no sé qué es lo que puede llegar a pasar. Más vale, porque lo que pasa es que hubo muchos días que hubo que cosechar con tiempo húmedo. Sí, y aparte la maleza que tenía el Claro, el que lote en sí. también produce humedad. La humedad en años normales para cosechar y tener el menor daño posible mecánico es cerca de 14, 14 y medio, 13 y medio. Ahí esa es la humedad óptima de cosecha. El tema es que esa humedad vaya bajando cuando esté en almacenaje. Claro. No llevarla a 9 de humedad, porque después tiene mucho daño en el procesamiento que sigue de la semilla. Y la recomendación, aquí por ahí no se usa tanto, pero bueno, en algunos sectores se usa muchísimo el tema del silo bolsa, y el silo bolsa por ahí produce alguna condensación, ¿no? Al tenés, puesto con humedad tenés alguna problemática de condensación. Para llegar al momento de la siembra, hay que sacarlo antes, airearlo. ¿Cómo tenemos el funcionamiento del silo bolsa? Yo veo que por ahí se saca la semilla, si está en óptimas condiciones, y la pones, limpiás y pones directamente a la sembradora. Generalmente con granos muy buenos, ¿no? Pero se han notado diferencias, incluso empieza a tomar un olor diferente el hecho de que por ahí pusiste 1 o 2 acoplados o 3 acoplados que vienen con 16, 17 de humedad, 18 de humedad, y eso te hace una modificación general a muchos sectores del silo. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas antes de sembrar, porque un poco es el futuro de lo que va a pasar en la nueva cosecha para poder salir de esta crisis que nos vino trayendo, que es el tema de la sequía, ¿no? En sí, digamos, lo que es producción de semilla tiene un cuidado riguroso desde el momento que vos la sembrás a planta y esa semilla y la cosechás. De ahí todo el proceso hasta que vos la podés volver a sembrar. Eso es siempre. Pero los años que nosotros venimos con complicados como este año de cosecha, los controles tienen que ser mayores, o sea, hay que prestarle atención, no hay que descuidar, porque, o sea, la cantidad es reducida. Y si vos a lo mejor volcaste un acoplado o un equipo que a lo mejor tenía un par de puntos más, no, eso hay que separarlo, porque por ahí te complica, porque después no lo podés separar una vez que está dentro de un silo bolsa. Aproximadamente se puede separar, porque si bueno, acá corto, sigo con otro, pero seguir desperdiciando mercaderías. Ahora, hay dos cuestiones, ¿no? Una es el hecho de que estábamos hablando de una sequía, pero este mismo problema, o más grave, lo tenemos en condiciones de muchísima humedad. Cuando empieza el grano a querer tomar un olor diferente, se empieza a podrir el grano en sí. Y ahí hemos tenido años muy complicados en cuanto a esto, que a lo mejor si vos lo evaluás en el tiempo es peor que lo que pasó en este año con la sequía, porque en algún lugar del país siempre tenés algún remanente de sequía, o en el caso de la empresa de ustedes que tiene diferentes terminales y en alguna tuvo buena semilla y la pueden empezar a retransmitir. Por eso que el tema semilla es muy complicado, el productor lo deja, paga la regalía y qué sé yo, porque hizo
semilla y bueno, y sigue avanzando. Y me queda una pregunta, un minutito más, que creo que ya te la hice, Gaby, en algún momento, lo charlamos aquí. ¿Hay alguna diferencia en sembrar soja de varios años a una soja de primera multiplicación? La básica siempre pierde un poco, pero de la primera multiplicación a la quinta, a la sexta multiplicación, en rendimiento, ¿hay alguna diferencia sembrar este tipo de materiales donde vos por ahí lo guardaste y hace 5 o 6 años que sembrás la misma variedad? Dicen en soja no pasa nada, pero ¿es real o no? Tenés sangre nueva, ¿no? Sí, siempre se nota, o sea, dentro de la misma variedad inclusive. Sí, dentro de la misma variedad. Sí, se nota. Se nota hasta donde vos cortás y cambiás. Claro, porque lo notás en rendimiento después. Incluso en el transcurso del periodo, vos lo notás hasta la planta que viene con mucho menos vigor. No sé, creo que... Pero también ahí, o sea, va a depender mucho de cuánta atención le prestó el productor a la semilla que hizo. Claro. O sea, es fundamental. Cómo terminó esa semilla que sembró, la cantidad de fungicida que le aplicó, la cantidad de insecticida para lo que es control de chinche, que, o sea, te afecta un porcentaje, que hay años que haciendo control de la chinche, o sea, es muy difícil el control, por eso el monitoreo en lote de semillero es más exhaustivo, o sea, los índices son menores, los umbrales, entonces la chinche te genera un montón de daños, inclusive cuando vos no empezaste a ver chinches, ya estás generando daño. Claro. Entonces hay que prestarle mucha atención a lo que son plagas y bueno, y todos los daños que... La cantidad de hierro que pasa a la semilla se le llama, porque va un auto descargable de la máquina, va a un descargable va a una embolsadora, de la embolsadora a otro carro, bueno. Y el tema de la chinche, de las arañuelas y de toda la historia que te viene aparejado sobre ese tema. Nos queda muy poquitito tiempo, Gaby. Hoy te toca el trabajo a vos. Al no estar Germán, ¿qué pasó con los mercados? ¿Cómo estuvo el mercado? Vamos a hacer un mercado bastante reducido, pero que nos queda un minutito nada más a estar en el aire, y ver cuáles son las tendencias, porque había tendencias, como también estuvimos hablando, que son tendencias a la baja, donde el Estado te cobra mayor cantidad de impuestos, pero las tendencias de los cereales por ahí son a la baja. La repercusión por ahí da que Brasil en sí ha tenido muchísima cosecha, que Estados Unidos tiene que jugar todo, o sea, conclusión, se tienen que alinear todos los planetas para poder tener una suba. Sube el dólar, pero el tema de los cultivos quedan por ahí. Por ahí es la pregunta del productor, ¿no? ¿Cómo puede ser si está subiendo el dólar? ¿Cómo no puede ser de que no suba lo que nosotros producimos? ¿Cómo quedó, Gaby, soja, el último mercado? El viernes cerró en 10.000. El maíz en 5.100, trigo 7.400, sorgo 6.150 y girasol 8.000. ¿Esa será la tendencia en la semana de lo que pueda llegar a pasar? ¿Cómo lo notás? No sé. No sabes. No tenés idea. Porque la soja que estuvo subiendo terminó relativamente bajando un poco. Pero bueno, la soja se mantiene ahí. Sí, también hay mucho tema de lo que es lo climático en Estados Unidos, está haciendo ruido ahí y por ahí puede variar de acuerdo a lo que siga pasando allá. Y en el tema trigo, bueno, también la repercusión de lo que puede pasar con el tema de los molinos. Sí, eso va a depender del área sembrada. Los molinos están comprando mucho, están haciendo stop. Bueno, cuando llega la góndola, la harina está en un precio determinado y el trigo se queda más o menos por ahí. Bien, 12 minutos en la República Argentina. Nosotros estamos haciendo este programa en vivo que es Todo Campo, en un sábado más, que nos juntamos aquí para poder llevarle información y poder dialogar como si estaríamos en su casa de temas que traen dentro del sector agropecuario y generalmente también algunas condiciones en lo que hace a ganadero, porque parece que alguna vetita se va por ahí. Germán Aureli, que no estuvo, le mandamos un saludo, seguramente el próximo sábado. Nosotros nos vamos cubriendo, ¿no? Cuando uno no está, el otro está. Gabriel, que es el que más está, también por ahí nos va cubriendo algunos nichos, únicamente cuando por ahí
por su trabajo está en otro lado, pero generalmente lo tratamos de sacar al aire para tener su opinión. Ezequiel Barbieri, que está en los controles, le mandamos un saludo. Si no fuera por él no estaríamos en el aire. Bueno, y todo el equipo de Canal 4 también. Y a usted que está del otro lado y que nos ve todos los sábados en este programa que denominamos Todo Campo. Gabriel, nos encontramos el próximo sábado. Sí, sí. Ahí estábamos, el próximo sábado nos encontramos a partir de las 11 de la mañana en esto que denominamos Todo Campo. Chau, chau, hasta el sábado.